Habíamos quedado en la China medieval, en la China que había sido invadida por Gengis Khan y después su nieto, uno de sus nietos, llamado o conocido como Kublai Khan, gobernó entre 1271 y 1294, es decir, los últimos 30 años del siglo XIII, que además coinciden con los viajes o con la época en que viajó a China y conoció China el famoso veneciano Marco Polo. En ese tiempo se conocía el país como Catay, tanto en Occidente como en el marco de los viajeros que hacían la ruta de la seda e incluso de los pocos que llegaban por mar. Entonces, cuando ustedes oigan hablar de Catay, están hablando de China, el Gran Catay, como se dice acá. Y además, pues ese fue el nombre que durante varios siglos los occidentales, especialmente los ingleses, los portugueses, los españoles que pudieron estar en China, en fin, varios imperios conocieron a China bajo ese nombre. Entonces, por eso todavía hoy una famosa aerolínea de Hong Kong se llama Cathay Pacific y pues obviamente hay que ligarla directamente con China. Cualquier cosa que vincule a Catay con la antigua capital de Cambaluc. Cambaluc era el nombre que los mongoles le dieron a la ciudad de Beijing o Pekín. Beijing o Pekín significa capital del norte, es decir, la ciudad que queda en el actual emplazamiento al sur de la muralla o al sur de un trozo de muralla y más o menos a unos 280 kilómetros del mar Amarillo. Esa centralidad de la ciudad de Beijing, como ya hemos dicho, China tuvo varias capitales, ciudades que fueron muy famosas en la Edad Media, y según la dinastía se cambiaba de capital con Luoyang, con Chang'an, con Kaifeng, con Hangzhou. Fueron las más importantes, incluso Nanking o Nanjing, que quiere decir capital del sur. Pero Beijing fue adquiriendo a partir de los mongoles, de la dinastía Yuan, que técnicamente duró de 1223 a 1368, fue adquiriendo la costumbre de recostarse sobre el norte, porque es importante destacar el hecho de que Beijing está al norte del río Amarillo, del famoso río Huanghe. En ese tiempo, en este tiempo medieval, ya se había concluido desde hace muchos siglos la muralla y se había concluido desde hacía muchos siglos el Gran Canal, que significaba la posibilidad de conectar a China por el oeste y por el este, con sus grandes campos, con sus grandes ríos, con lo que eran las grandes ciudades y grandes regiones que marcaban la vida del imperio. Los mongoles gobernaron de un modo, si se quiere, torpe, porque no sabían controlar ni conocer de modo pleno a los chinos y en buena medida los toleraban como a bárbaros que tenían gran poder militar, pero no el refinamiento ni la cultura que China siempre ha considerado que necesita. Las dinastías fluctuaban entre dinastías de corte chino y de tradición rígidamente china y confuciana, o dinastías extranjeras. Eh, por ejemplo, los Tang fueron chinos, los Song del norte fueron más o menos chinos, los Song del sur ya se consideraban bárbaros, los Yuan que siguieron eran bárbaros, los mongoles, y la dinastía terminó en 1368 y fue reemplazada por una dinastía legitimista, la última gran dinastía legitimista china, o sea, típicamente china, confuciana, centrada en los valores del legalismo y de los sabios chinos, etcétera. Y esa dinastía Ming, que fue sin duda muy importante, no tan célebre como la Han, pero muy importante para
entrar en la modernidad duró de 1368 a 1644, es decir, el equivalente a los siglos XIV, XV, XVI y la mitad del siglo XVII. Que una dinastía durara 300 años, 350 años era lo normal, 400. Como ya hemos visto, el favor del cielo, por un lado, o sea, que no hubiera hambrunas, y por otro lado, que no hubiera pestes, guerras muy graves o semillas de gran división que pudieran causar conflictos civiles de gran envergadura. Esos eran los signos que hacían pensar que una dinastía era próspera y debía continuar. Por el contrario, cuando esos signos demostraban de parte del cielo, y no inmediatamente, sino a través de muchos años o décadas, que ese favor del cielo se había perdido, entonces empezaba a haber tensiones que habrían de conducir a un cambio de dinastía. Ese era en realidad el criterio de la costumbre, que era muy lento para producir un cambio de dinastía. La dinastía Ming, como se ve en el mapa, fue muy grande y muy próspera y duró bastante tiempo. Tuvo varias características interesantes. La más destacada, como digo, es que era muy china y muy de retorno a las tradiciones de los Han y al viejo mundo confuciano, que siempre había sido el fundamento de la legitimidad en China. Los emperadores, eh, como Yongle, el famoso Yongle, tal vez el más famoso de los emperadores de la dinastía Ming, eh, establecían los patrones de vida y de control conforme a la costumbre de modo muy riguroso, pero de vez en cuando, por razones relativamente caprichosas, admitían innovaciones, admitían pequeños cambios. El caso es que al final del siglo XIV, que había sido un siglo muy duro, el siglo de la peste había afectado a toda la humanidad, la famosa peste negra. Curiosamente, China no sufrió mucho con la peste, pero de todos modos murieron, no sé, cientos de miles de personas durante ese siglo, durante especialmente la segunda mitad del siglo XIV, razón por la cual se consideró ese siglo como funesto. Y esa condición funesta pues ayudó a que la dinastía Ming se consolidara como una respuesta de reestabilización a, a los castigos de la naturaleza y a la fuerza con la que la naturaleza estaba castigando al pueblo chino. El caso es que los Ming entraron con gran fuerza, con gran poder, con una dinastía muy sofisticada y se establecieron en Beijing y mandaron a construir la famosa ciudad prohibida que se ve aquí en la imagen. La ciudad prohibida es una muy planificada ciudadela entre arcilla y madera. Es decir, las bases de los muros y de las casas son de arcilla y a veces de piedra y a veces de mármol, pero la parte noble de cada construcción es hecha en madera. Por tanto, había que estar muy pendiente de que nada pudiese amenazar esa ciudad prohibida, porque de lo contrario ardería fatal y fatídicamente. Eh, Esta se empezó a construir hacia el año 1390 y se terminó hacia 1420, 1430, es decir, duró unos 25 o 30 años en su construcción. Y todavía hoy se mantiene pues en muy buena forma, además hoy cuidada con técnicas y con alternativas de control que no existían en ese tiempo cuando fue fabricada. Por eso, seguramente ustedes cuando lleguen a Beijing y conozcan la ciudad prohibida, pues tendrán tal vez una de las impresiones más grandes de la realeza o de la forma en que se vivía en los palacios imperiales, porque es el mayor de los palacios imperiales que se ha conservado casi perfecto, casi intacto en relación con lo que debió ser en el siglo XV. Los Ming gobernaban de un modo sereno,
y sin embargo sentían el influjo de las presencias extranjeras. La principal diferencia entre la dinastía Ming y la dinastía Han, 1200 años más vieja, o 1400 años más vieja, radicaba fundamentalmente en que en los tiempos de los Han no había con qué compararse, no había madurado ningún pueblo que pudiera ser en alguna medida una alternativa, una amenaza para China. En cambio, en la Edad Media, incluso ya en el comienzo del Renacimiento y la Edad Moderna de Occidente, el mundo era distinto que en el siglo segundo después de Cristo. Por tanto, aparecía el mundo occidental, el mundo cristiano, los misioneros, el Papa, una serie de actores y factores, incluso el Islam medieval. Piensen ustedes que en los Han todavía no existía el Islam. En cambio, el Islam medieval había conquistado a los pueblos de, de Asia Central con gran fuerza y su comercio era muy activo. Persia se había recuperado de los ataques de los mongoles. Había en todas partes caballos, movimientos, productos, tecnologías que antaño no conocieran los chinos. Y además el invento de la pólvora, que más o menos hacia el año 1000, igual que el papel, los inventos probablemente más importantes y más útiles de los chinos fueron la pólvora y el papel, pero los chinos no le daban el uso a la pólvora que después habrá de cambiar el mundo, es decir, el uso de la pólvora como recurso de guerra, como arma de guerra y como manera y tecnología para hacer mutar para siempre el concepto o los conceptos militares y los conceptos relacionados con la guerra, incluyendo el hecho de hacer inútiles las murallas. Es decir, ya en el siglo XV hay cañones. De hecho, los turcos derriban y toman finalmente a Constantinopla gracias a un bombardeo constante de poderosos cañones que, y armas de fuego que habrán de hacer que la guerra ya, como se entendía en los tiempos clásicos, cambiase para siempre. En fin, todos estos elementos hicieron que los Ming sintiesen de pronto una gran curiosidad por ver cómo era el mundo exterior. Los chinos eran buenos fabricantes de barcos, pero los barcos o sampanes, como se llamaban o como se llaman todavía en China, los sampanes eran básicamente embarcaciones fluviales, es decir, barcos de río. Pero los chinos, con esa habilidad que tienen para copiar, adaptar, incluso ampliar todo, construyeron una flota marítima, la primera flota o gran flota marítima hacia 1417. Y en 1420 eh, destinaron a un marinero, a un famoso marinero, comandante de armada, llamado Chen Ho, para que fuese en una misión por el Océano Pacífico y atravesando el estrecho de Malaca se dirigiese al Océano Índico, de manera que conociese el este y también el oeste y le informase al emperador Yongle cómo era el mundo, qué había en el mundo, si había algún poder que pudiera siquiera acercarse al poder de China, si había algún pueblo o pueblos, tecnologías, saberes o cualquier otra cosa que pudiera interesar a los chinos para cambiar en buena medida o adaptar algo nuevo. Esa vocación por lo nuevo marcó el destino de China de un modo pues muy impactante, muy impresionante. Y Chen Ho arrancó en su expedición en 1421. Chen Ho era un hábil marinero, pero como era chino, no conocía la complejidad y la dinámica del mundo entonces. Es decir, conocían a los vietnamitas, a los tailandeses, siameses o birmanos, a algunos personajes del Tíbet o del Xinjiang o de la región de Kashgar, a los mongoles, pero no conocían pueblos como los holandeses, los franceses,
los ingleses, los portugueses, los españoles. No conocían los otros imperios que estaban surgiendo en Europa o habrían de surgir durante este siglo XV. No conocían Italia, no conocían realmente el Islam profundo, ni el mundo árabe, ni a los comerciantes árabes de la vieja guardia, sino algunos pocos que de vez en cuando llegaban a sus ciudades o a sus fronteras. El caso es que la expedición de Chen Ho fue histórica porque le dio a China una idea, por supuesto, muy somera y aproximada de lo que era el mundo, y le dio al mundo una idea también somera de lo que podía llegar a ser China. Chen Ho navegó por el estrecho de Malaca y llegó a Bengala, llegó a las costas de India, la costa oriental de Coromandel, la costa de Malabar en el oeste, los países que hoy conducen a Omán y al Golfo Pérsico, el estrecho de Hormuz, el estrecho de Bab el-Mandeb, incluso se dice que sus barcos grandes sampanes navegaron por el Mar Rojo, pero los árabes se preocuparon mucho de engañar a los chinos diciéndoles que el mundo no era nada especial, no era gran cosa, que mejor o lo mejor que podían hacer era regresar a sus países y quedarse allí tranquilos porque el resto del mundo no tenía gran interés ni gran importancia. Obviamente temían que el pueblo chino, tan adaptable que es, pudiese estorbar o complicar sus rutas de comercio y también quizá eventualmente guerrear o conquistar algún territorio de la tradición árabe o incluso de otras tradiciones. Por eso creo yo que los Ming, pues a pesar del viaje de Chen Ho y de lo glorioso e interesante que fue, a pesar de que quizá Chen Ho hubiera podido conquistar y dar la vuelta a África, cosa que no hizo, a pesar de que Chen Ho podría haber llegado al Mediterráneo, cosa que no hizo, a pesar de que algunos le atribuyen de manera mítica haber viajado hasta América, cosa que tampoco hizo. Todo eso cargó a la expedición de Chen Ho de una significación extraordinaria, crucial, mítica en ese siglo XV. Es más, se especula, Gill Menzies, un famoso investigador inglés sobre el tema de Chen Ho, Gill Gavin Menzies se llama, que escribió un libro muy bello que se llama 1421, porque en 1421 arrancó la expedición. Especula que si el mundo hubiera sido otro y si no hubieran sido disuadidos con facilidad los chinos de, digamos, de explorar territorios que no fueran o que fueran remotos, cosa que en verdad a los chinos les parecía más bien exótico. Si eso hubiera triunfado y se hubiera convertido en una costumbre, seguramente el mundo hoy, el mundo que tenemos hoy sería muy distinto. Los chinos habrían migrado, o por lo menos algunos habrían migrado y habían marcado, como en el presente, colonias e influencias chinas por todo el mundo. Lo cierto es que eso no pasó. A pesar de que China era tecnológicamente más avanzado que el resto, a pesar de que China era cultural y políticamente más estable que el resto, en los tiempos de los Ming, China era suficientemente ingenua como para creerse el cuento de los mercaderes árabes y desechar, o desechó de un modo evidente la expedición de Chen Ho. Chen Ho no fracasó, le mostró varias cosas, muchas cosas al emperador Yongle, pero concluyó, como le habían dicho sus consejeros, que en realidad el mundo no era muy interesante ni muy atractivo y tanto en Nankín como en Pekín mostró algunos objetos de segunda importancia y en realidad le dijo al emperador
el mundo no es tan interesante como nosotros creímos. No hay nada tan grandioso, ni tan importante, ni tan bien logrado como China. Por tanto, no vale la pena seguir en estas expediciones de manera a gran escala, porque además eran expediciones costosas. Eh, Eso desanimó, ¿no? En realidad ni siquiera, yo creo que ni siquiera desanimó, sino que tranquilizó en buena medida al emperador Yongle y le hizo desmontar la flota y permanecer en China. Es decir, China volvió a cerrarse sobre sí misma después de la expedición de Chen Ho y así duró con pocos contactos con el mundo exterior hasta bien entrado el siglo XVI, cuando los portugueses llegaron a China. Cuando llegó a China la comisión jesuita del padre Mateo Ricci y otros personajes occidentales que traían el cristianismo y que traían una serie de alternativas y prerrogativas que los chinos miraban con recelo eh, y con curiosidad a la vez. Entonces, puede decirse que la vocación de cerrazón china en la dinastía Ming pues tuvo algunos cambios y algunos estímulos para modificarse y sin embargo esencialmente no se modificó. Es decir, los chinos siguieron siendo una cultura, una sociedad y un imperio que miraba hacia adentro y no hacia afuera, que incluso tenía los medios y los recursos para explorar y sin embargo los desechó. En esas transformaciones de la historia que algunos llaman los condicionantes contrafácticos o contrafactuales. Muchos historiadores y sinólogos han especulado qué habría pasado si el resultado de la expedición de Shen Ho hubiera sido cabalmente el contrario, es decir, una, una embajada y una campaña minuciosa por explorar el mundo de un modo permanente y sistemático. El caso es que eso no pasó y permitió al mundo no conocer o seguir no conociendo a China sino de modo muy remoto y a China seguir no conociendo al mundo y teniendo una serie de ideas más bien míticas y muchas de ellas falsas sobre lo que eran los 5 imperios que habrían de formarse en el siglo XVI. Claro, al final del siglo XV, el imperio portugués, que influyó mucho en China, el imperio español, que tuvo un enclave importante en China hacia 1560, el imperio francés, que también fantaseó con algunos puertos chinos, el imperio holandés, que también estuvo cerca, especialmente en Malaca y en Indonesia, y sobre todo el imperio británico, que en el siglo XVI todavía estaba en formación, pero en el XVII y XVIII empezó a tener una noticia mucho más profunda y que habría de cambiar la historia de China ya en la dinastía siguiente, la dinastía manchuriana Qing. Perfecto. Una cosa importante, eh, yo tengo aquí un libro que se llama En busca de la China moderna. Hay muchos libros sobre China y hay pues excelentes síntesis. El libro de historia de China de John Kieran Fairbank que mostré la vez pasada es una manera breve y muy lúcida de entrar en el asunto. Este libro es muy grueso y muy monumental de Jonathan Spence, En busca de la China moderna. Es un libro sobre la dinastía Qing, sobre la caída de la dinastía Qing y la aparición de la República de China y después sobre la guerra civil, la guerra con Japón, las guerras mundiales y la República Popular de China que funda Mao Zedong en 1949 y que persiste hasta nuestros días. La verdad es que la historia de China ha estado marcada por la cerrazón, o sea, el aislamiento, y algunos periodos de influencia, aunque fueran superficiales, eh, de algún tipo de poder extranjero. Eso ha marcado el destino de China de manera
implacable y como una especie de sello de hierro. Y por eso, si queremos explicar por qué pasaron las cosas, al fin y al cabo, podría decirse que la mayor desgracia de China respecto del viejo orden de los Ming, que se arruinaron fundamentalmente por la misma razón por la que se arruinaron las demás dinastías, por la aparición de las hambrunas, se marca porque hubo fluctuación entre dinastías extranjeras y dinastías chinas. La última dinastía o gran dinastía china legitimista fue la dinastía Ming, y en cambio, en el siglo XVII, maduraron las condiciones para la aparición de una dinastía del norte manchuriana. Este pedazo de arriba del mapa, donde está la ciudad de Kukhar, Huangao, etcétera, son ciudades de Manchuria. Manchuria no pertenecía a la China clásica. Manchuria es una tierra fría. Los manchúes o manchurianos hablan una lengua parecida al japonés o de la familia del japonés o del coreano o del mongol, pero no, es decir, la familia turco-mongola y las lenguas uralo-altaicas. Esa condición no pertenece a la tradición china, ni a la lengua, ni al pasado, ni a las costumbres, ni a nada. Los chinos están circunscritos en el ámbito de los ríos Huanghe y Yangtze, que se ven claramente aquí en el mapa, con ciudades como Xi'an, como Kaifeng, como Nanking, como Cambaluc, o sea, la ciudad de Chengdu, la ciudad de Beijing, ¿no? Langshu, etcétera. Esa es la China clásica, tanto al norte como al sur, con la diferencia de que en las orillas del río Amarillo o Huanghe, que está al norte, hay estaciones muy serias y muy decisivas, y en cambio en las orillas del río Yangtze no hay estaciones, el clima es tropical. Y por tanto marcan dos modelos de China, una China, digamos, estacional, más de tierras frías y más acostumbrada a los rigores del clima, y una China más tropical, cercana al mundo actual, por ejemplo, de Hong Kong, o de la ciudad de Cantón, en donde todo el año más o menos la misma temperatura de 26 o 27 grados se mantiene y el mundo es otro. Es decir, no es lo mismo ir, por ejemplo, ahora en febrero a Beijing que ir a Hong Kong o a Cantón. Son dos mundos diferentes. El uno tropical y cálido y húmedo, el otro frío en extremo, incluso de un frío seco. En todo caso, ese destino procuró que se deslegitimara la dinastía Ming por causa de la hambruna y que ejércitos relativamente bien formados de Xiongnu, antiguos Xiongnu, es decir, antiguos bárbaros manchúes o manchurianos, tomaran el poder en 1644. La verdad es que igual que los Yuan, o sea, igual que los mongoles, los manchúes no sabían ser chinos, no sabían, tuvieron que pasar un largo tiempo de adaptación, incluso para aprender a hablar chino, para aprender a escribir en chino, para que los chinos tuvieran confianza en ellos. Y este libro de Spence que les muestro evalúa la transición entre los Ming y los Han y los Qing, perdón, que fue la última dinastía que habría de marcar una vocación de apertura que antaño las dinastías no tuvieran y que no derivó en una nueva dinastía o en una nueva monarquía, un retorno a los Ming o algo parecido, sino en la curiosidad de tener una república y un modelo político completamente diferente al que había marcado el destino de China por miles de años. Desde la dinastía Shang mítica que hablé la vez pasada, hasta la dinastía Qing, que es la última, del siglo XVII al siglo XX, hay por lo menos 3000 años de transición en el que el modelo dinástico fue la respuesta y el paradigma de gobierno.
A partir del siglo XVII, la presencia de extranjeros, la presencia incluso de barcos, tecnologías, cañones, armas, en fin, un montón de cosas que los chinos sí conocían, pero no usaban de la misma manera que los occidentales, empezó a convertirse en una presencia inquietante, en una forma de deslegitimación bastante grave y opresiva para el pueblo chino, que además durante la dinastía Qing creció y alcanzó o llegó a alcanzar los 300 millones de habitantes. Debía tener unos 180 millones cuando terminó la dinastía Qing y hacia el siglo XIX ya alcanzaba los 300 millones de habitantes, cosa que ningún pueblo había alcanzado en ninguna época. Los crecimientos demográficos se deben fundamentalmente a abundancia de cosechas y a buenos años y buen clima, pero también al hecho de adaptar ciertas tecnologías relacionadas con la disminución de la mortalidad absoluta y de la mortalidad infantil, que produjeron una elevación relativa de la esperanza de vida. Es decir, igual que en el presente, los pueblos se hacen más grandes porque viven más tiempo, no porque tengan más hijos, porque más o menos todo el tiempo tienen los mismos hijos, sino porque las condiciones médicas y las condiciones de salubridad mejoran y van dando giro por el cual es posible en el largo plazo que una sociedad más grande, más poblada exista. Y pareciera que todo está muy bien con una sociedad más grande y más poblada, pero cuando llegan los periodos de necesidad y de hambruna, pues el número de muertos es mucho más grande. Por tanto, la insatisfacción es más grande. Las provincias se vuelven más exigentes. Hay rebeldes en más lugares. En fin, una gran cantidad de elementos marcaron el destino de la dinastía Qing, por la cual no fue todo lo anodina y estable que había sido la dinastía Ming. Eh, Porque al fin y al cabo, ¿a qué aspira un chino? Sobre todo, ¿a qué aspira un emperador chino? A que no pase nada, a que todo se dirima por el curso normal de las cosas, a que todo sea razonable y normal. Eh, Curiosamente, esa es la esencia por la que mencionamos en la vez pasada que el pueblo chino es quizá el pueblo más conservador de la Tierra. ¿Y en qué consiste su patrón de conservación? Pues justamente que las cosas sean previsibles y predecibles, que la vida no tenga nada de extraordinario, de particular, que los seres resuelvan sus problemas fundamentales sin mayor ruido, sin mayor conflicto, sin mayor contradicción. Lo cierto es que durante el siglo XVII eso se logró, pero en el siglo XVIII empezó a haber conflictos y de manera terrible en el siglo XIX todo se agravó y se volvió fatídico en buena medida. Sin duda el peor de los siglos para la dinastía Qing fue el siglo XIX. Vamos a ver por qué. Lo primero es destacar el hecho de que la sociedad había alcanzado un nivel de complejidad mayor que en el pasado. Había más gente, había más provincias, había más problemas, había más funcionarios y también empezó a haber más corrupción, empezó a haber más conflictos al interior de los grupos sociales, empezó a haber además ambición. Una parte del pueblo chino no crecía ya con los paradigmas tradicionales confucianos. Una parte del pueblo chino se rebelaba contra los mandatos de los emperadores Qing o de los funcionarios. En fin, además, muchos de ellos cayeron en excesos, sobre todo de gastos, hicieron cosas muy fastuosas y muy costosas, o algunas expediciones fallidas que comprometieron de modo serio los recursos del Estado. No solo los recursos económicos, porque al fin y al cabo todavía China no era una economía monetaria, sino los recursos en materia de trabajadores, de mano de obra, etcétera, que empezaron a ser escasos en algunos lugares y superabundantes en otros.
No era bueno que fueran escasos en determinadas regiones porque eso desequilibraba las cosechas y la producción, y tampoco era bueno que estuvieran sobrepoblados en otras regiones porque eso daba pie a rebeliones, a revueltas. El caso es que el siglo XVIII y de manera superlativa el siglo XIX empezó a haber ciertos factores de inestabilidad que ya Matteo Ricci y ya otros viajeros occidentales habían identificado en el siglo XVII y que florecieron en esos siglos XVIII y XIX. Muchas de las revueltas pues eran abatidas con brutalidad por parte de los funcionarios Qing o de los soldados Qing. El ejército de China era en muchos aspectos eficiente y profesional, sobre todo para luchar contra el enemigo interno, porque ya durante muchos siglos no tuvo que luchar contra enemigos externos. Después de la lucha contra los mongoles, después de la dinastía Yuan, China no tuvo mayores problemas con enemigos extranjeros y su ejército era de un tamaño y de una condición pues infinitamente superior a cualquier ejército rebelde, razón por la cual el ejército se burocratizó e incluso perdió habilidad en el combate, pero en cambio era muy bueno para meter miedo, para intimidar a cualquier enemigo extranjero por su grandeza, por su magnificencia, por ser un ejército pues en muchos aspectos cruel y contundente, y sobre todo por ser objeto de orgullo de parte del pueblo chino. Esa es un poco la lógica por la que se descuidó hacia afuera de las fronteras y solo combatió a los rebeldes dentro de las fronteras del imperio. Todo habría sido relativamente llevadero si no es por la introducción de fieles cristianos y una proporción relativamente alta de fieles cristianos que hacia 1809, 1810 empezaron a crecer con la llegada de numerosos misioneros, algunos católicos y otros protestantes, que habrían de causar serios problemas a mitad del siglo XIX. El siglo XIX, además, insinuaba ya la presencia inquietante de los británicos en el sur. Hacia 1820, los británicos tomaron una decisión que cambió para siempre la vida de China. Y es que ellos habían visto una fuerte producción de amapola y de opio en Birmania. Y el hecho de que ese opio se producía en grandes cantidades, se consumía en la India o en Birmania, incluso algunos occidentales lo consumían, y al traerlo a China, a los puertos de China, se empezaron a dar cuenta de que tenía un éxito inusitado. El caso es que para 1820, 21, 22 empezó a haber un tráfico ilegal de opio que llegaba al sur de China y que era consumido en las famosas casas de opio que empezaron a formarse especialmente en el sur. No hay nada más grave para los chinos que el hecho de que una proporción relativamente grande de su población se niegue a trabajar. Y la verdad es que hay que recordar el hecho de que el opio es una droga depresiva. Es decir, quien consume opio tiene un viaje personal, tiene una experiencia psicodélica y mística, pero dormido. Es decir, no va a trabajar, se vuelve adicto al opio y queda en trance días enteros, semanas enteras, metido en su cabaña, en sus viajes solitarios. Y por eso rompe la estructura fundamental del confucianismo chino, porque el confucianismo no resiste, no tolera que grupos, ni siquiera que individuos, se nieguen a trabajar. El, digamos, el imperativo categórico del confucianismo es el trabajo. Y la holganza es su enemigo más acérrimo.
Entonces los funcionarios y los nobles y los soldados eran sumamente duros y crueles con los individuos que se volvían adictos al opio, hasta el punto de matarlos sin piedad. Eso hizo que a partir de 1820 y hasta 1840, el tráfico de opio fuera visto por los emperadores Qing como una desgracia extraordinaria, como algo muy grave y como una semilla perversa que habría de destruir a China. Así lo decían y así lo entendían. Los británicos, como siempre pasa, de manera muy desvergonzada y muy cínica, siguieron metiendo todo el opio que las circunstancias y las condiciones les permitieron tener y aprovechándose económicamente del tráfico. Porque el opio sobraba en Birmania, lo traían a través del estrecho de Malaca y lo vendían a altos precios en los puertos de China. El caso es que ahí surge la famosa guerra del opio. Y la guerra dura de 1840 a 1842. Y en esa guerra del opio, como se ve en las imágenes, pues una proporción relativamente grande de campesinos y de personas del pueblo empieza a consumir opio en las casas de opio y con ello, eh, pues desafía al imperio de un modo absolutamente frontal. Los británicos tienen además barcos y armas modernas, sobre todo cañones, incluso ya empieza a tener semblanzas de acorazados hacia 1830, 1840, barcos que no eran fáciles de rendir y que podían hundir fácilmente a los sampanes chinos. Los chinos seguían teniendo sus viejos barcos de madera fáciles de incendiar. El caso es que en la guerra del opio, la superioridad tecnológica y el cinismo de los ingleses, pues marcan el paso y la pauta y derrotan a los chinos y los obligan a firmar un tratado que será el famoso Tratado de Nanking, en que se les cede la isla de Hong Kong por 150 años, a partir de 1847 y hasta 1997, como efectivamente pasó. Al suroeste de la isla de Hong Kong hay otro pequeño enclave portugués que se llama Macao, que ya los sacerdotes jesuitas portugueses habían establecido desde 1561. Por tanto, había presencia occidental en los mares del sur de China. Además, los británicos no se conforman con eso, sino que con más ambición quieren penetrar todos los negocios y todos los grandes tráficos que hay al interior de la dinastía Qing. Y gracias a su victoria en la guerra del opio, lo consiguen, incluyendo el hecho de hacer penetrar grandes cantidades de misioneros ingleses que llevan la religión cristiano-anglicana o religión cristiano-católica o religión protestante. También algunos misioneros norteamericanos llegan a China hacia la mitad del siglo XIX. Todos esos elementos rompen el orden establecido, quiebran la lógica de adaptación tan propia del confucianismo y de las autoridades chinas, erosionan la autoridad también de los funcionarios, que hasta ahora habían sido lo decisivo, como ya hemos visto varias veces. Los funcionarios eran quienes realmente gobernaban, quienes realmente controlaron por siglos y milenios el orden chino. Eran funcionarios sobre todo taoístas, que son los verdaderos inventores o creadores de la cultura china mimética y adaptativa a la cultura de la imitación. Y esos individuos eran los que más se aficionaban al opio y los que más empezaron a ser, digamos, erosionados y una casta que se corrompió y que además recibió dinero y una serie de prebendas de parte de los occidentales, con lo cual se distorsionó la manera tradicional de gobernar y hubo una especie
esquizofrenia al interior del gobierno Qing, que lo último que deseaba era semejante grado de agitación. El caso es que hacia 1851, un personaje, un campesino llamado Huang Ming, ahí está. Hong Xiu Can después tomó el nombre de Hong Xiu Can, adelantó la terrible, la apocalíptica rebelión Taiping entre 1852 y 1862. La rebelión Taiping surgió en el sur y contagió a una parte importante de los campesinos del sur de China. Este Hong Xiu Can, como acertó a llamarse, el antiguo Huang Ming, se convirtió en un mesías cristiano, solo que en lengua china y que además arrastraba con su gente, con sus seguidores, a cientos de miles de trabajadores, por un lado a la holganza, pero por otro lado a la rebelión contra las tropas de, de los Qing. Y además con armas occidentales formó grupos armados de miles y miles de campesinos que se sentían inspirados en su condición de mesías, ya sea en la región de Guangxi o en la región de Nangguo, en Shenyang, en fin, en el sur, e incendió ferozmente el sur de China. El caso es que la rebelión Taiping, según los conservadores, según los datos más conservadores, mató 10 millones de campesinos y según unas investigaciones más audaces, llegó a matar hasta 19 millones de personas. ¿Cómo se mata tanta gente en China? La razón es que al romper el orden establecido, incluso aunque no haya muchos episodios violentos, se rompe la lógica de producción, incluso la lógica de consumo y de distribución de alimentos, y millones de personas resultan muriendo de hambre. El caso es que Hong Xiu Can, con su espíritu tan inflamado, mesiánico, pues arrastró a la muerte a millones y millones de personas. Él mismo era un desquiciado y termina él muriendo, por supuesto, en su empresa suicida, pero no sin haber desquiciado a las autoridades Qing y haber matado a miles y a millones de campesinos simplemente por no querer unirse a su expedición. Y además, los otros millones de muertos son la represión que fue violenta y terrible de la dinastía Qing contra los rebeldes. El caso es que la rebelión Taiping terminó en una carnicería espantosa. Se había iniciado con estos, digamos, arrebatos y escarceos en 1820, pero floreció hacia 1849-50 y en 1862 ya había matado, como les digo, cerca de 20 millones de personas. Nada fue tan siniestro porque además esta población ni siquiera se cristianizó porque el enredo que tenía Hong Xiu Can, pues no podía ser compatible en la religión occidental con sus valores de concordia, de paz, de reconciliación, a esta manera furiosa de rebeldía contra las autoridades manchúes que acostumbró Hong Xiu Can. La rebelión Taiping entonces triunfó durante unos años, de 1851 a 54, y después empezó a retroceder lentamente hasta la ruina completa al comienzo de la década de 1860. El caso es que este antecedente funesto, sumado a los desastres de la guerra del opio, sumado a otros experimentos de intervención de los occidentales en China, la aparición de comercio en la ciudad de Shanghái, que después habrá de cambiar su naturaleza. Shanghái era un pequeño puerto en la desembocadura del río Yangtze, o muy cerca, o sea, cerca de un pequeño afluente que se llama el Huangpu, que desemboca en el Yangtze,
y esa ciudad se convirtió en el bastión y en el enclave de la presencia occidental a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Además, era el siglo victoriano, los británicos se metían de un modo descarado en todas partes y les interesaba particularmente el mercado chino, no solo desde el punto de vista de los productos, sino incluso del aprovechamiento de sus gigantescas poblaciones para formar eh, factorías, para establecer factorías. Una de ellas fue Hong Kong, precisamente. Hong Kong era un lugar que a partir de 1845 empezó a producir bienes manufacturados ingleses y a recibir bienes provenientes de la India y de otros lugares del Imperio Británico y a convertirse pues en factoría que intervenía directamente en los negocios y los asuntos que antaño solo controlaban los Qing o la dinastía oficial de China. Todo esto lesionó de un modo implacable a la legitimidad de la dinastía. ¿Podrías volver a la imagen anterior? Anterior a la rebelión Taiping. Esta. El caso es que en 1852 había nacido una modesta mujer que había sido concubina, una de las tantas concubinas del emperador Qing. El emperador Qing de los tiempos tardíos era un personaje, digamos, bastante enrevesado, contradictorio, incluso incompetente. Y se dejaba gobernar y se dejaba mandar, ya fuera por eunucos, ya fuera por consejeros o por los nobles de determinadas provincias, y le daban consejos muy malos, especialmente cuando tuvo que resolver los problemas relacionados con la rebelión Taiping y sus horribles consecuencias. El caso es que el sujeto gobernó muy mal y se llamaba Li Hongshang. Li Hongshang gobernó muy mal y además se murió pronto. Y al morirse pronto, dejó en el trono a la emperatriz viuda Cixi o Cixi. Dice, las exigencias incesantes de la guerra de los Taiping destruyeron la pauta de reflexión moral y el estudio a Zheng Wufan, emperador, que le hubiera gustado dedicar su vida y lo obligaron a replantearse sus valores. Deseaba alentar a los estudiantes capacitados a presentarse a los exámenes tradicionales en vez de comprar títulos honoríficos y distinciones al gobierno Qing. El gobierno Qing además se prestó al tráfico de influencias y eso pues acabó de deslegitimar la imagen del emperador Zheng Wufang y por tanto no pudo consolidarse como tradicionalmente lo había hecho y murió pronto. Y entonces el poder quedó en manos de Cixi. Al principio, pues no por voluntad, sino porque se demoraron mucho en elegir un nuevo emperador y las circunstancias no estaban dadas, ella fue nombrada emperatriz regente. No era corriente, como ya he dicho, que hubiese mujeres en el trono, pero Cixi era suficientemente astuta y diplomática para manejar las condiciones y las circunstancias, sobre todo de los difíciles momentos y difíciles años que estaban pasando después de la rebelión Taiping que había sido tan mortífera. El caso es que se reveló como una buena gobernante. Gobernaba de manera discreta, sobria, como se ve aquí en los paseos que tenía. En realidad lo que el pueblo necesitaba es que hubiese alguien en el trono y las ceremonias imperiales se adelantasen con normalidad, etc. El caso es que para una época tan dura, fue una gobernante laxa, pero una buena gobernante. Y así logró, de manera increíble y extraordinaria, administrar la segunda mitad del siglo XIX, que fue un siglo funesto.
un siglo en donde de todos modos la hambruna, la muerte, la guerra habían hecho grandes daños a China y todo el mundo estaba en el plan de una, digamos, intensa y apasionada recuperación. Otra cosa muy importante que sucedió durante los años de Cixi fue que empezaron a salir por primera vez migrantes chinos, los famosos coolies, que fueron a dar a muchos lugares del mundo y en especial a los Estados Unidos. Incluso fueron a Perú y y a algunos lugares de Sudamérica. Algunos se refugiaron en Brasil, algunos se refugiaron inclusive unos poquísimos en Colombia, aunque en realidad la migración más importante al final del 19 fue japonesa. El caso es que las condiciones propias de la guerra del opio, los barcos que fácilmente se paraban en los puertos, la necesidad de trabajadores en las minas, una gran cantidad de cosas, por ejemplo, en el descubrimiento de las minas de California hacia 1852. Todo eso atrajo a migrantes chinos y a coolies, incluso hasta Panamá, la construcción del Canal de Panamá ya sobre el final del siglo XIX. Muchas otras obras y asuntos que tenían lugar a miles de kilómetros de la frontera china fueron incentivando el nacimiento de las famosas tríadas, que tan importantes resultan para comprender a los chinos en el exterior, a los chinos en el extranjero, tanto en el siglo XX como en el siglo XXI. El caso es que, y de manera tajante y crucial, Cixi gobernó bien. Gobernó los últimos 50 años con habilidad, o los últimos 40 o 30. Ella misma no se daba cuenta de si estaba gobernando bien o no, pero lo cierto es que representaba a China con habilidad. Y aunque se nombraron sucesores, eran muy jóvenes, muy inexpertos y vivían encerrados dentro de los muros de la ciudad prohibida, y ella era la que verdaderamente tenía un control del mundo externo y pues gobernaba, digamos, de manera muy prudente, muy pasito, muy con mañita para que no se desbaratase la legitimidad de por sí bastante lesionada de la dinastía Qing. El problema para Cixi fue que, pues obviamente fue envejeciendo mucho durante la segunda mitad del siglo XIX y ya era una anciana, octogenaria, nonagenaria, al llegar la alborada del siglo XX. Los europeos se habían tomado Shanghái, o por lo menos el control del puerto de Shanghái, e incluso otros puertos del Mar Amarillo y del Golfo de Bohai. El caso es que hacían más o menos lo que les venía en gana. Estos europeos fueron conocidos como boxers. Se llamaba boxers en general a los cargadores que llevaban los productos occidentales y que tenían contacto con las ciudades más occidentalizadas como Shanghai, como Tianjin. El caso es que ahí intervenían británicos, franceses, incluso japoneses y gente de otros lugares, hasta algunos alemanes y austríacos, porque tenían parte en negocios que eran muy rentables en los puertos de China y porque tenían barcos esperando mercancías. Como siempre pasaba, en realidad la base de la riqueza que se obtiene en China es manufacturada, es decir, el hecho de que la producción manufacturera resulta increíblemente barata y por tanto transformar determinadas materias primas en productos terminados era muy rentable para muchos comerciantes occidentales de diversas nacionalidades, incluso holandeses, como les digo, austriacos, algunos suecos, pero sobre todo alemanes, ingleses y franceses. Esa condición fue en muchos aspectos peligrosa y deslegitimadora para la dinastía Qing, que en buena medida agonizaba en manos de Cixi. La rebelión de los Boxers tiene lugar esencialmente en 1903, el año 1903.
que además fue el mismo año de la rebelión de los Boers en Sudáfrica, eh, la guerra de los Boers. Había guerras en muchos lugares del mundo y fue una revuelta en la que los occidentales incitaron a algunos de sus seguidores y cargadores a rebelarse contra las tasas que imponía el imperio y a intentar conseguir por la fuerza que algunos puertos se volvieran libres, como lo era el puerto de Hong Kong, porque el acuerdo lo había establecido así. Es decir, también querían que el puerto de Shanghai, el puerto de Funshu, el puerto de Tianjin fueran puertos libres. Y los chinos, por supuesto, no querían tal cosa. Entonces, la revuelta de los Boxers fue muy grave y mortífera y mató a varios miles, incluyendo algunos cientos de europeos que murieron como resultado de las hostilidades y además deslegitimando completamente el comercio o el antiguo comercio que se hacía de un modo tan rampante. Además, habían convencido a los chinos de construir ferrocarriles, aunque fuera de tramos cortos. Y los ferrocarriles introducían a los personajes y a los productos extranjeros, europeos sobre todo, en la China profunda y rompían el orden económico y el frágil equilibrio cultural y geopolítico que los Qing alcanzaban a manejar. El caso es que en 1903, al morir el último de los descendientes de la dinastía oficial Qing, quedó solamente el último emperador, el famoso Puyi, que recién había nacido como, como correlato del antiguo imperio y mostrando claramente la decadencia en la que este último emperador manchú había caído el gobierno tradicional y el modelo monárquico o imperial chino. Puyi entonces fue un niño primero sitiado y encerrado en la ciudad prohibida, casi impotente, y después, ya durante el siglo XX, como lo muestra la famosa película de Bertolucci, El último emperador, que les recomiendo ver, ahora incluso creo que está gratuita en YouTube. Eh, la película El último emperador muestra el drama de esa dinastía de esa dinastía Qian cuando Cixi muere hacia 1903. Y por tanto, huérfano ya, este último emperador crece en unas condiciones completamente anómalas y que él no controla en absoluto y que tampoco controla a nadie. Además, con modelos de vida, con patrones de sociedad que por primera vez desafían de un modo frontal a la posibilidad del surgimiento de una nueva dinastía. Es decir, algunos chinos se han occidentalizado durante finales del siglo XIX. Algunos han vivido en los Estados Unidos o en zonas republicanas y plantean la perspectiva de que China ya no será más o nunca más un imperio, sino una república. En ese orden de cosas, Puyi, pues, es un observador impotente de los acontecimientos de puro final del siglo XIX y del temprano siglo XX. Y será, pues, una marioneta trágica, una figura trágica durante toda su vida hasta su muerte en 1967. Puyi era pues un niño y un adolescente criado según las costumbres del viejo mundo Qing y sin embargo ese mundo ya solo funcionaba al interior de la ciudad prohibida y el mundo del comercio, del contacto con Occidente, el mundo de los boxers, el mundo de la corrupción y el dinero, la economía monetaria, todo ese tipo de cosas fueron surgiendo de un modo muy acelerado en la China del siglo XX o del joven siglo XX, y con ello se rompió, probablemente para siempre, la legitimidad imperial.
Es decir, apareció de pronto un personaje llamado Sun Yat-sen, un individuo chino más o menos promedio, que había pasado una parte de su juventud en los Estados Unidos, y Sun Yat-sen, eh, junto con Yuan Shikai, que era un antiguo, digamos, eunuco, gobernador, corrupto, un señor feudal de finales del 19, planearon la construcción de la República de China, Republic of China, en un modelo parecido o relativamente comparado y copiado con el de los Estados Unidos. Obviamente Sun Yat-sen, que era un idealista y que era una persona bien intencionada, no podía medir las consecuencias que habría de tener tratar de convertir a China, que había sido un imperio por 5.000 años, en una república de la noche a la mañana y sin tener en absoluto, no solo las condiciones políticas, no solo el pueblo que no estaba acostumbrado y no entendía qué era eso de una república, sino también la posibilidad de tener una economía moderna, armas modernas, empréstitos y todas las demás cosas que necesitaba un Estado al estilo occidental, es decir, un Estado-nación conforme a los patrones republicanos. Lo cierto es que a pesar de todo eso, y precisamente porque Puyi había caído en el vacío, despojan en 1908 de toda legitimidad a la dinastía Qing, que se da por terminada a partir de ese año, 1908, y en 1911 Sun Yat-sen proclama la república. Será su líder y su presidente hasta su muerte en 1925. El Partido Nacionalista Chino que funda Sun Yat-sen se llama Kuomintang y tendrá un gran papel, un papel muy importante en la historia de China durante la primera mitad del siglo, pero a pesar del apoyo de los Estados Unidos, a pesar de una serie de factores que se consideraban favorables a comienzo de siglo, la verdad es que todo el carácter tan quimérico y toda la insensatez que llevaba el proyecto de república, como lo pensaba Sun Yat-sen, pues se estrelló con la lógica, digamos, implacable y tradicional de China, y es que el país necesitaba buenas cosechas, buena producción para no caer en la hambruna. La gripe española, otras enfermedades y pestes, y las malas cosechas, incluso problemas en el clima, terremotos, grandes contradicciones, azotaron implacablemente a Sun Yat-sen y a su joven república. Y lo peor de todo, lo más terrible, fue, de un lado, el estallido de 1917 de la Revolución Rusa y la fundación del Partido Comunista Chino en 1921, y de otro lado, el envalentonamiento tan feroz que tuvo Japón, primero como resultado de su victoria en 1904 en la guerra ruso-japonesa, en la que derrotó a las tropas del zar. Segundo, la invasión que hizo de Corea a partir de 1899 y convirtió a Corea en una especie de país esclavo de los japoneses. Y el surgimiento ya de un Japón moderno, expansivo, con un ejército excepcionalmente eficiente y con la construcción absolutamente frenética de máquinas de guerra, sumado, como dicen los costeños, para acabar de ajustar, no, los países son los que dicen, para acabar de ajustar, sumado a la influencia perversa de la Primera Guerra Mundial. En fin, ese cóctel de fuego, esa suma de contradicciones que había arrancado en la rebelión Taiping a mediados del siglo XIX y que había arrastrado hasta la crisis de los Boxers a China en 1903, en lugar de amainarse, se agravó durante los años iniciales del siglo XX. Y eso hizo que muriese tempranamente Sun Yat-sen en 1925, es decir, en este año se están cumpliendo 100 años de la muerte de Sun Yat-sen, que no pudo realizar su proyecto, ni siquiera gobernar de manera plena, y que además solo llegó hasta el momento en que empezaron a agravarse las cosas, tanto
desde el punto de vista de la radicalización de los comunistas y la creación de una república paralela a la República de China, como él la soñaba, y por otro lado, las agresiones de Japón, que a partir de 1926 y 27 habrían de ser implacables y sistemáticas y habrían de arrasar el país de un modo feroz en los años 30 y hasta 1945, cuando finalmente se le permitió a China descansar del flagelo japonés, del flagelo del famoso imperio del sol naciente. Eh, en fin, lo cierto es que en este mausoleo de Sun Yat-sen que está en, en Taipei, la capital de Taiwán, porque después era Taipei, esa isla, el refugio de los seguidores de Sun Yat-sen y de su sucesor Chiang Kai-shek. Esos individuos se refugiaron y refugiaron su proyecto en Taiwán, protegidos desde entonces por tropas norteamericanas y un poco por la tutela ya no solo de los norteamericanos, sino de otros actores occidentales que querían salvar el proyecto republicano de Sun Yat-sen, pero se dieron cuenta de que era absolutamente inviable, que las opciones no estaban dadas para que semejante cosa fuera posible. El caso es que los japoneses entran en China en el 27, invaden muchas ciudades, toman como una especie de marioneta al propio Puyi y lo nombran emperador de Manchukuo, que es un estado que quedaba al norte de China. Y la República de China da toda la lucha que puede y de manera muy heroica, bajo el comando ahora de Chiang Kai-shek, el sucesor de Sun Yat-sen, que está en la estatua de la derecha. Chiang Kai-shek logra en buena medida recomponer el escenario, recibir empréstitos internacionales, iniciar la construcción de algunas carreteras, reconstruir algunas ciudades, etcétera. Hace lo que puede, mientras tiene que vérselas con las tropas japonesas que están mejor armadas, mejor apertrechadas y además mejor organizadas que las tropas chinas. China nunca había tenido un ejército civil ni un ejército republicano. Las tropas de la dinastía Qing se habían dispersado. Los antiguos sucesores habían caído en el olvido o en el desarraigo más total. Las circunstancias simplemente ahogaron el proyecto de la República de China y además Mao Zedong y otros dirigentes comunistas con extraordinaria tenacidad fueron creando las condiciones del surgimiento y desarrollo de lo que habría de ser el Partido Comunista Chino y a través de este experimento del año 29 al año 35 o 37, llamado la Larga Marcha, por el cual arrancó de su provincia nativa y fue reclutando campesinos. Mao siempre fue un observador, sin duda, muy sagaz y pertinaz. Como siempre se ha visto en los grandes criminales de la historia, la virtud más importante que tienen es la pertinacia, la determinación, una especie de tosudez de fuego. Y Mao, pues no estaba dispuesto a claudicar por ninguna razón y se había convertido pues en un comunista fanático que había decidido además que la clase revolucionaria en China no era y no podía ser la clase obrera porque apenas si había obreros, sino la clase campesina. Entonces fue en su larga marcha reclutando campesinos en las regiones del sur y luego en las regiones del oeste y finalmente se dirigió al norte hasta conformar lo que a la postre habría de llamarse el Ejército Rojo. Mao Zedong había nacido en 1892 en las provincias del sur, en Changsha, o cerca de la ciudad de Changsha, en el Hunan, y era un individuo, digamos, desclasado y en buena medida contrastante, así como Sun Yat-sen tenía muchos valores occidentales que había adoptado desde su temprana infancia y rechazaba de un modo muy rebelde y muy visceral eh,
los valores tradicionales confucianos de los campesinos de China. Entonces, no solo no quería ser campesino, sino que quería convertirse en un revolucionario al modelo occidental. Y los tiempos en que le tocó vivir y los tiempos de su juventud favorecían semejante actitud y semejante proyecto de vida. El caso es que, para suerte de Mao y desgracia de China, apareció el Partido Comunista conformado por activistas soviéticos enviados directamente por Lenin. Ya tenía el poder en la Unión Soviética, es decir, lo que iba a ser la Unión Soviética. Y el Partido Comunista Chino toma varios dirigentes y uno de ellos, pues el más audaz, el más decidido, el más determinado, resulta ser Mao Zedong. Eh, Mao Zedong emprende esta larga marcha, va conformando el Ejército Rojo, mientras la República de China lucha por establecer el orden. Siempre pasa que el que quiere restablecer el orden, aunque sea gobierno y aunque sea mayoría, se ve profundamente conmocionado por una minoría que no desea el orden. Y la verdad es que todo favoreció a Mao, todo favoreció a los promotores del caos, del desorden, de la conmoción, y especialmente estos campesinos reclutados que, como después se verá de modo funesto, desestabilizaban completamente cualquier proyecto de reconstrucción de China. El caso es que Mao, con su actitud y con su larga marcha, contribuyó, por un lado, por el lado del sur y del oeste, a que no hubiera paz, ni contento, ni buen restablecimiento del orden en el oeste de China, mientras los japoneses invadían y golpeaban con fiereza el este, la costa oriental de China. Chiang Kai-shek era un general, era un hombre bien preparado, tenía un buen sentido del mando y un ejército relativamente grande que había logrado reclutar en poco tiempo. Incluso había recibido armas y entrenamiento de Occidente, especialmente de los Estados Unidos, pero no tenía, por ejemplo, habilidad en lucha de guerrillas, en guerra de guerrillas. Los comunistas, en cambio, amparados en asesores soviéticos, adquirieron muy pronto una extraordinaria habilidad para la guerra de guerrillas y para el sabotaje. Entonces, el sabotaje por un lado y los ataques de los japoneses, muchos de ellos devastadores por el otro, hicieron que la República de China fracasase. Y en los años 30 cayese en graves crisis económicas e incluso en el desarraigo y el desmaño y la caída de algunas ciudades clave de la costa oriental, como la ciudad de Shanghai, en manos de los japoneses, incluso el reino de Manchukuo, del que he hablado hace un rato. China se volvió ingobernable. Las perspectivas del mundo durante los años 30, además, favorecieron este personalismo de Mao, que paso a paso y con extraordinaria tenacidad lo habría de conducir hasta el poder. Además, el estallido de la Segunda Guerra Mundial, 1939, pues conmocionó a todas las potencias del mundo y realmente creó una guerra auténticamente mundial, es decir, frentes de guerra en muchos lugares, incluyendo, por supuesto, Japón, que se apropia de Corea, de zonas de China, de Manchuria, que se apropia de los enclaves en Singapur. La invasión japonesa resulta absolutamente mortífera en la historia de China, en la historia incluso de Asia Oriental. Toman los japoneses control de Singapur y del estrecho de Malaca, se apropian de partes de Tailandia, se adueñan de partes de Indonesia, en fin, un montón de lugares que no se pensaban objeto de devastación, eh, con un Reino Unido relativamente, no diría impotente, pero limitado para responder a tales agresiones.
y con los Estados Unidos que no se decidían a entrar en la guerra y que solo lo harían al final de 1941 por la acción de Pearl Harbor, es decir, porque los japoneses directamente atacaron a las tropas norteamericanas. De lo contrario, probablemente, es decir, si no se hubiera planeado, ahora que hablábamos de los contrafactuales, si no se hubiera planeado ese ataque en diciembre de 1941, probablemente los norteamericanos no habrían entrado a la guerra, sino hasta bien entrado 1942, y con ello seguramente el resultado de la guerra habría sido por lo menos más tortuoso para una parte de los aliados y sobre todo para los chinos. El caso es que las circunstancias marcaron un gran desastre en los años de la guerra mundial, 39 a 45. Y durante esos años el pueblo chino sufrió vejaciones, torturas, muertes, asesinatos absolutamente sumarios en grandes cantidades y la crueldad más implacable de las tropas japonesas, que se fue adueñando de toda la región central, incluso, como se ve en el mapa, desde Shanghái hasta el oeste, y que le permitió a los japoneses tomar de un modo absolutamente rampante ciudades como Nankín o Pekín o Beijing, y a los comunistas prosperar desde el oeste hacia el este con sus tropas. Es decir, enloquecieron completamente al ejército nacionalista de Chiang Kai-shek. Eh, no pudo responder a las circunstancias y en ese doble frente de guerra, porque si bien los chinos parecía que apoyaban o combatían a los japoneses en su avance, de todos modos también combatían a las propias tropas nacionalistas. Y China se volvió un escenario de guerra civil y de guerra internacional al mismo tiempo, sumamente mortífero, con las consecuencias de hambruna y de plagas y de dificultades y de vejaciones, pues, que tuvieron que sufrir millones y millones de chinos. El caso es que al terminar la Segunda Guerra Mundial, en 1945, al terminar la guerra, el único verdadero gran perdedor había sido China. El único verdadero gran ganador había sido Mao Zedong. Mao Zedong demolió durante los años 45 a 49, es decir, entre más o menos el mes de mayo del 45 y el mes de octubre de 1949, acabó de demoler al ejército, ya con un ejército de 2.500.000 hombres, no muy bien entrenados, pero muy fieles y muy eficientes. Acabó de demoler al ejército nacionalista y obligó a Chiang Kai-shek a refugiarse con el Kuomintang y todas las demás autoridades en la isla de Taiwán, isla de Formosa, como se llamaba en los tiempos portugueses o de colonia portuguesa. Todo esto marcó el destino y Mao Zedong toma el poder y funda la llamada República Popular de China el 1 de octubre de 1949. El triunfo de Mao fue funesto desde el primer día. Tanto es así que en Shanghái y en Beijing tomó 200.000 prisioneros en cada ciudad y el primer acto revolucionario de su gobierno fue fusilarlos en plena calle por soldados comunistas que llevaban cada uno su prisionero, llevaban cada uno su revólver y le daban un tiro de gracia a cada prisionero. Es decir, para celebrar la victoria y la llegada de la revolución, 400.000 personas fueron fusiladas en las calles de Shanghái y de Beijing. Ese acto feroz, pues, habría de anunciar lo que vendría en el gobierno de Mao Zedong. Probablemente no ha habido en la historia de la humanidad, por lo menos desde el punto de vista estadístico, un gobierno más autodestructivo y más funesto que el gobierno de Mao Zedong. Él mismo decía en sus cartas y en sus publicaciones que no le importaba sacrificar si acaso un tercio o la mitad del pueblo con tal de que su idea revolucionaria triunfase de un modo inapelable. Lo cierto es que
de 1949 hasta su muerte en el año 76, ya veremos, edificó probablemente la tiranía o el régimen totalitario más mortífero que la humanidad ha conocido. Mao Zedong, como ya hemos visto, tenía una personalidad muy fuerte, pero relativamente simple y simplista, sobre todo con respecto a las soluciones de su proyecto. Y el grupo que lo acompañaba, que después conformará lo que ahora se llama el, el Consejo Supremo, eh, el Consejo de los 21, ese, ese entramado de, de comunistas que más o menos seguía con fidelidad y luego con alguna reticencia los mandatos de Mao, pues lo vio planear cosas que tenían incluso un claro tinte personal. Nunca se había entendido con Stalin y había tenido con él la diferencia de la clase revolucionaria, puesto que Stalin proclamaba que la clase revolucionaria era la clase obrera, obviamente de la Unión Soviética, a quien estaba refiriéndose, porque la Unión Soviética había adelantado con éxito un programa de industrialización gigantesco, con los planes quinquenales y con una serie de variables que dentro de la brutalidad del gobierno de Stalin y como resultado de su victoria en la guerra mundial, la derrota de Hitler y el hecho de que pudo quedarse con media Europa, todo eso se consideraba una suma de grandes éxitos para los comunistas. Mao, por tanto, veía con envidia y con preocupación que él pudiera lograr una cosa igual o mayor que la que había logrado Stalin. El caso es que entre 1949 y 53 lo toleró, se enfrentó a él, etcétera. Las relaciones entre la Unión Soviética y China eran muy tensas, pero a la vez la conciencia de que Mao dependía del modelo soviético era innegable. Para suerte de Mao y para desgracia de China, Stalin se murió en marzo de 1953. Y a partir de ese momento en que muere José Stalin en Moscú, eh, a partir de ese momento, Mao cambia totalmente de impresión y abraza con pasión el modelo industrialista de Stalin y se idea con sus asesores mm, de su, de su Consejo Supremo del Partido Comunista Chino, eh, se idea el modelo de industrialización que él lo llamará Gran Salto Adelante. El proyecto era convertir a China en una potencia industrial de primer nivel y ojalá en la mayor potencia industrial del mundo, porque se había dado cuenta de que solo industrializando a China de manera repentina y abrupta se podía obtener al menos la sombra o una parte de lo que había obtenido Stalin e incluso desafiar a Occidente de modo eficaz. Ya estaba claro en ese momento que la economía del Estado no era productiva, que China necesitaba insumos y tecnologías, que en muchos aspectos estaba atrasada del resto del mundo. La conciencia de que China ya no era la China medieval, la China imperial, la China aislada del mundo, sino que reconocía que necesitaba de los demás. Ese gran salto adelante se hizo desviando a más de 60 millones de trabajadores de sus labores tradicionales agrícolas, sacándolos del campo para ponerlos a trabajar de modo improvisado en la construcción de grandes acerías y de grandes proyectos industriales. El error, el mayor de los errores de Mao Zedong en ese momento consistió en empezar por la industria pesada y en imitar el paradigma de la industria pesada soviética, que era muy aparatosa, costosa y difícil de reproducir.
y por tanto dramáticamente ineficiente. Entonces, por lo menos en los años 53 a 58, en que intentó hacer ese proyecto, primero no logró sino una pequeña parte de lo que se proponía en términos de transformación industrial de China, pero desestabilizó la producción agrícola de tal manera que provocó la hambruna que habría de matar a entre 14 y 50 millones de personas. Es decir, no ha habido política más funesta que haya destruido en buena medida la estabilidad de su propio pueblo que el gran salto adelante. Hoy hay libros y autores como Frank D. Cotter, por ejemplo, un extraordinario investigador holandés que llegan a la conclusión de que, aunque no se sabe nunca y no se sabrá nunca la cifra exacta de las personas que murieron y que fueron víctimas de los errores de Mao en el gran salto adelante, lo cierto es que el país cayó en la hambruna absolutamente fatal y en la desestabilización más penosa y más dramática. Y al mismo tiempo, Mao, disfrazando de éxito su fracaso, empezó a enfrentar críticas, porque antaño nadie se atrevía a criticarlo, ni siquiera en el más leve aspecto. Yu Shaoxi y otros valientes personajes en determinado momento se atrevieron a cuestionar la manera en que había hecho la política del gran salto adelante y por tanto, lleno de rabia y de venganza o de deseo de venganza, empezó a criticar a sus propios compañeros del Politburó, es decir, de la reunión del Consejo Supremo, incluyendo Yu Shaoxi, que después era objeto de una terrible venganza. El caso es que Xu Enlai y otros consejeros muy prudentes le dijeron que probablemente lo que él creía logrado, es decir, la industrialización de China, no se había logrado. Y el gran salto adelante, pues, fue criticado de un modo a veces abierto o descarado por algunas personas. Y Mao, que recientemente había conformado un grupo terrible que se llama la Banda de los Cuatro, liderado por Yang Qing, una de sus amantes, una terrible personaje líder de la Banda de los Cuatro, empezó la venganza contra los antiguos dirigentes del Politburó y del Partido Comunista que se dieron el lujo de criticar a Mao. Y lo hizo usando el recurso más débil y más eficiente que podía tener en ese momento en sus manos, que fue la juventud. Es decir, deslegitimó el viejo paradigma gerontocrático de los ancianos del Partido Comunista y usando a los adolescentes y a los jóvenes y publicando el famoso libro rojo, que se convirtió en uno de los libros más editados y más leídos del mundo, inició lo que después llamaría la Revolución Cultural. La Revolución Cultural que arrancó en 1964 y terminó en 1968. Fue el experimento de reeducación y de recomposición más violento que China ha hecho en toda su historia y que también costó la vida a unos 7 u 8 millones de personas. Es decir, en total, entre el gran salto adelante y la revolución cultural, los muertos que provocó Mao Zedong en China fueron más o menos del orden de los 30 a los 50 millones. Es decir, pálido, incluso Stalin, pálido Hitler, pálido cualquier otro sujeto que hubiera causado mortandades más grandes durante el siglo e incluso mirando la historia en todos los siglos de la humanidad, porque el siglo XX fue mucho más multitudinario que cualquier siglo anterior y por tanto un hueco de población y una pérdida de gente y de vidas humanas de tal magnitud no se había conocido en tiempos anteriores. El caso es que
Después de todos esos desastres, Mao cayó en 1974 en la inconsciencia y después de haber restablecido relaciones con los Estados Unidos en una hábil jugada de Nixon y de Kissinger, murió en septiembre de 1976. A la muerte de Mao en el año 76, a pesar de que el culto a la personalidad sigue existiendo y en buena medida todavía se mantiene, ustedes verán en China pues imágenes de Mao y una adoración como de esos dioses de los que todo el mundo sabe que son culpables, pero nadie habla y nadie acusa. Eh, una adoración que sigue existiendo todavía por el llamado Gran Timonel. El caso es que en el año 76, los miembros del Politburo que habían sido llevados a las cárceles y a los centros de reeducación volvieron a reunirse después de la muerte de Mao y a tratar de reorganizar el país porque las condiciones en que lo había dejado eran pues muy malas. Y fue cuando uno de estos individuos que había sido criticado y encarcelado en los tiempos de Mao Zedong y llevado durante 11 años a un centro de reeducación, un personaje relativamente gris del Partido Comunista, del Politburo del Partido Comunista, llamado Deng Xiaoping, llegó a líder del nuevo Consejo Supremo en el año 1978. 1978 fue reivindicado el famoso. Juliana, ¿ya estoy muy tarde o no? ¿O todavía estoy bien? Sí, profe. Ya, sí, ya nos pasamos Nos pasamos. 40 minutos, pero ya no tengo más diapositivas. Uy, 40 minutos, sí. Entonces, dejemos ahí en la muerte de Mao Zedong, antes de hablar de Deng Xiaoping y de la China moderna, porque obviamente eso tomaría horas, pero lo importante es que ustedes llegaran hasta este momento, 1976, cuando tanto la China imperial había muerto, como la China de la República China había muerto, como la primera República Popular, es decir, la que estuvo bajo el control de Mao, había periclitado y estaba en una situación de grave crisis. ¿Hay alguna pregunta o algún comentario antes de cerrar? Parece que no. Muy bien. El caso es que vamos a seguir por el camino, vamos a seguir por el camino ya de la China contemporánea y vamos a hablar del mundo que ustedes van a ver, pero había que transitar este pesado que nos trajo hoy desde el siglo XIV hasta el siglo XX, hasta el final del siglo XX, porque la historia de China es sumamente abigarrada y pasan muchas cosas, o pasaron muchas cosas. Por ejemplo, uno podría especializarse en la rebelión Taiping o en la revuelta de los boxers o la guerra del opio, cualquier otra cosa. Pero particularmente la China de hoy, con sus 1.400 millones de habitantes que tiene hoy, no se hizo de la noche a la mañana, sino a través de una serie de fases de comienzos y descomposiciones y recomienzos que han marcado su destino. Lo veremos en las sesiones siguientes. Muchas gracias.